La película Relatos Salvajes tiene en su contenido una gran cantidad de conflictos, discusiones y sobre todo interacciones comunicativas entre un grupo social en específico. En el relato de la propuesta se ve a un joven que ha cometido un error, atropellando a una señora mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Su padre, con una buena imagen pública, paga el costo necesario para que su hijo y más que todo su imagen no se vean envueltos en este terrible hecho. Para entender la mediación del relato, haremos tres preguntas a un grupo de mujeres entre 17 y 24 años de edad. Teniendo en cuenta la película El relato salvaje, si yo me pongo en el lugar de Santiago y haciendo de cuenta que yo fui la persona que atropellé a la mujer embarazada, en este momento para mí sería muy difícil decir lo que hubiera hecho, porque estando en mi sano juicio diría que pararía para ver lo que había hecho, y en ese caso, al darme cuenta que atropellé a una señora embarazada, llamaría a la ambulancia para que la señora pudiera ser atendida y por lo menos hubiera tenido la posibilidad de salvarse. Estando en el caso de Santiago, en donde no estaba conduciendo el carro en sus 5 sentidos, sería muy duro decir lo que hubiera hecho, porque como no sabemos la intensidad del alcohol o de las drogas, cualquiera de los dos, no vamos a saber cómo nuestro cuerpo y nuestra mente van a reaccionar en ese momento. En lugar de Santiago, me hubiera entregado inmediatamente a la policía, pues sé que no estuvo bien lo que hice, sé que estuve mal, que fue un error mío por estar en exceso de velocidad o por haber conducido con estado de embriaguez. Y nunca hubiera dejado que un inocente pagara por mis actos, pues porque me parece injusto que una persona que no cometió nada, una persona humilde o no humilde, cualquier otra persona que es inocente, estuviera pagando por un delito que yo cometí, por una falta mía grave. Y más en este caso que es una persona humilde que tiene una familia para sostener, que su familia se va a ver involucrada en sufrimientos al ver a esta persona en la cárcel y sabiendo que no cometió este crimen porque ellos mismos saben que no lo cometió. O al verse sobornados y con una presión de una familia de que no pueden hablar porque están siendo comprados. En lugar de Santiago yo me hubiese entregado sin pensarlo, pues uno como humano bien formado debe asumir las consecuencias de sus actos a pesar de lo dura que sean. No debe enfrentar lo que ha hecho. Yo en lugar de él le diría la verdad y no escaparía de ningún modo en esta circunstancia, pues yo no podría dejar que un inocente se entregara por mí. Quedaría con la conciencia más cargada que en un principio, pues nosotros los humanos no podemos permitir que alguien que no tuvo absolutamente nada que ver en la situación paguen por un hecho tan grave y con consecuencias tan terminantes como esta. Por un lado, si lo hago dañaría mi imagen y mi reputación, no solamente con la sociedad, sino también con mi familia, ya que a él le dijeron que no debía comentarle a nadie la verdad de los hechos. Entonces, si yo no le comento a nadie la verdad, ni siquiera a mi esposa ni a mis hijos, todos ellos van a pensar que la historia que armamos entre Santiago, los papás y el abogado sería verdad. Pero por otro lado pensaría en el beneficio de mi familia y en especial de mis hijos, en donde podrían tener un mejor futuro que el que yo con mi trabajo en la casa de los señores les podría ofrecer, porque no voy a tener un buen ingreso ni recibo un buen salario para poderles dar una vida la verdad que todo mundo espera y que todo mundo quisiera tener. Entonces con la plata que el Señor me estaría ofreciendo, la verdad yo lo invertiría como en su educación, en mejorar como su vida, su futuro, no solamente la de mis hijos, sino como en la de mi familia en general. Pues a pesar de todo el dinero que Mauricio le ofreció al trabajador, esto implica un grande costo porque no sé, pues pienso que no, las condiciones no se dieron bien al comienzo.
y no le garantizaba nada, no le garantizaba ninguna seguridad a este trabajador por culparse él mismo por algo que no cometió. Como terminó al final, pues terminó muerto o casi muerto. Y nada lo libraba de 10 años de cárcel, 20 años de cárcel. Las condiciones no estaban claras desde el comienzo. Yo pienso que tampoco podrían inculparme por acciones tan graves que no hice a pesar de recibir tanto dinero como el que ofrecía Mauricio en un principio. Pues pienso que después de educación y de dignidad, ya que al cumplir y asumir las consecuencias prefiero tener que aceptar duras verdades que fueron por mi culpa, a llenarme de dinero mal habido y por situaciones que yo no realicé. Pero lo que no me pareció correcto es que Mauricio pagara todo este poco de dinero para que Santiago quedara libre de cualquier hecho o de cualquier culpa, porque Mauricio le echa en cara a Santiago de que él no sabe por qué actuó de esa forma, si él lo crió bajo unos valores que fueron como inculcados en un hogar. Entonces me parece que de pronto hubo como un fallo ahí de los padres, como de mano firme con él, porque Mauricio decía en un momento que no era como el primer error que él cometía, sino que él ya había cometido muchos errores anteriormente. Entonces, si yo como padre o como madre miro que mis hijos se están yendo por un mal camino, o miro que mi hijo cometió un error, yo tengo que hacer y enseñarle que él se tiene que hacer responsable de sus actos y tiene que hacerse responsable de sus errores, y que los demás no van a pagar por eso. Entonces no me pareció que él pagara dinero por eso, porque me estoy contradiciendo. Estoy diciéndole que yo le inculqué unos valores, pero dentro de esos valores está enseñarle que él mismo, él como persona y él como ser humano, tiene que hacerse responsable de los errores que él cometió. No creo que haya sido acertado que Mauricio pagara todo este costo, pues él mismo, como decía ahí en la película, él mismo educó a su hijo, él mismo le enseñó los valores y esos no fueron cumplidos. Algo debió haber fallado en este núcleo familiar para que su hijo se comportara de esa manera. Ya tenía que hacerse responsable de los errores que cometía su hijo, y su mismo hijo también tenía que hacerse responsable de sus propios errores. Yo no hubiera pagado a nadie para quien se inculpara, y no hubiera convencido a mi hijo de que se quedara callado y que no hiciera nada al respecto. Precisamente los valores se tratan de dar la cara, de siempre decir la verdad y no esconderse bajo cualquier equivocación que uno cometa, sea grande o sea pequeña. Considero que no fue para nada acertado que Mauricio pagara esa gran suma de dinero por no tener que pasar esa difícil situación con su familia, especialmente con su hijo Santiago, pues la responsabilidad recae sobre su hijo, quien debe reflexionar sobre sus actos de manera que asuma las consecuencias y que debe aprender sobre ello. Después de que él tuvo una buena educación, y no se puede destruir permitiendo que este tipo de delincuencia se realice. Y Mauricio, al hacer este tipo de cosas, está malcriando a Santiago, y de esta manera está poniendo totalmente en contra sus principios acerca de la educación que le había dado, ya que en la película se refería a que él le había pagado muy buenos estudios, había tenido muy buena educación, y lo está destruyendo todo, diciéndole que se escape de la realidad que él hizo. Es evidente que existe un panorama demasiado conflictivo, donde precisamente el conflicto surge como mediación en este relato. Los debates de Santiago entre entregarse o no, y las mismas discusiones de su papá con los abogados para acordar un precio accesible con el fin de que su hijo no se vea involucrado en el crimen, provocan un ambiente donde una pronta solución no aparece fácilmente, y los problemas para la familia aumentan cada vez más. En conclusión, Santiago no obró de buena manera, y mucho menos Mauricio, quien respaldó su responsabilidad firmemente,
Sin embargo, con las entrevistas nos damos cuenta que esa sería la salida más rechazada en este caso. Haber confesado la verdad y asumir la responsabilidad en vez de inculpar a otro hubiera sido la mejor para todos, además de dejar sin ningún vínculo a este conflicto a una persona inocente que cayó aquí producto del desespero de una familia adinerada.